canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No respetan, ¿no? ¿Ah? Ya les voy a explicar por qué, Antes, ¿quiénes estuvieron la semana pasada en el Fest, el sábado? Algunos vinieron acá y el domingo también estuvieron los dos servicios. Bueno, me gustaría que buscara la palabra de Dios en 1 Corintios 14, versículos 3 al 4. Quiero, antes de comenzar esta prédica y explicarle por qué estoy hoy así. ¿Sí? Todo el mundo dice es que pastor invitado. Ya le voy a explicar por qué. Pero no quiero dejar pasar este momento para que afirmemos algo en la palabra de Dios. Miren, cuando la iglesia empieza a vivir, a experimentar todo lo que la misma palabra de Dios dice, siempre van a haber tres posturas. El libro de los Hechos lo muestra muy bien en Pentecostés. Hay unos que lo van a vivir todo, que no se van a perder nada, ¿sí? Lo van a recibir todo. Hay otros que no reciben aún, pero que no se van a mover, que están ahí expectantes y dicen yo quiero, pero no entiendo, pero no sé. Esos también van a estar. Y también van a estar los que no tienen idea, pero el corazón no les da y lo que van a hacer es murmurar y decir eso no es de Dios, X, Y, Z, en fin, ¿listo? Sabemos que eso va a pasar, ¿ya? Y me gustaría que usted pudiera ubicarse en el contexto bíblico. El apóstol Pablo es muy claro en 1 Corintios 14 cuando exhorta y dice, en cambio el que profetiza, ¿sí?, fortalece a otros, los anima y los consuela. Yo quiero preguntar aquí de los que estuvieron el sábado y el domingo, ¿alguien fue fortalecido? ¿Sí? ¿Alguien fue animado? ¿Alguien fue consolado? ¿Sí? La palabra no dice que todos, pero que la profecía, que el profeta, ¿sí?, fortalece, anima y consuela. ¿Y por qué se los pregunto a ustedes? Porque eso es lo que la palabra nos demanda, confirmar que lo que está pasando es real, ¿sí?, y traerlo a la escritura. Y más adelante dice, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda, ¿a quién? A toda la iglesia. Entonces cuando alguien empieza a ejercer el ministerio profético en la iglesia, no viene a dárselo solo al que le impone las manos o al que toca. Lo que hacen los dones espirituales, lo que hace el fuego del Espíritu y el poder de Dios es ampliar nuestra expectativa, ¿sí?, para creer más, para avivar la fe. Entonces por eso usted tiene que seguir buscando con hambre, pero tener claro que usted no depende de que un hombre le imponga las manos a usted, ni de que un hombre se lo diga a usted, porque para eso usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y quería dejar esto claro porque lo que Dios va a empezar a hacer puede ser más loco de lo que viviste hace 8 días, ¿sí? Entonces hay que estar muy anclados ¿a dónde? A la palabra de Dios, que creo que definitivamente es la verdad en nuestras vidas y es la que nos permite entender, ¿sí?, que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? De hecho, no sé cómo se le ocurre a alguien poder decir Cristo vive, pero decir que cesó. Es decir, eso es una contradicción bien importante, ¿cierto? Porque Cristo vive y su Espíritu está en medio de nosotros. Entonces creo que la palabra es muy clara y contundente al respecto. Y con ese paréntesis que no quería dejar pasar, porque me parece importante dar claridad, porque sé que hay personas que tienen dudas, preguntas, y las vamos a seguir resolviendo, porque lo que sigue para la iglesia es entrenar en esto que es la danza con el Espíritu de Dios, cuando Él entra y cuando salimos, ¿listo? Y parte de eso es lo que me movió hoy a estar así. Listo, ya le voy a explicar un poco de qué quiero compartirle hoy, porque hoy me puse el disfraz. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Voy a leerlo literal para ampliarle un poco el contexto en lo que quiero hablar el día de hoy, o lo que he entendido que el Señor quiere hablar. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes.
Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Santo Espíritu de Dios, yo te doy gracias por tu palabra sobre nuestras vidas. Creo que tú estás en este lugar, que tú me vas a hablar como ya lo has venido haciendo, pero que especialmente vas a usar esta palabra, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor, revélate en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu guíe, ponga en mí y quite de mí, Señor. Y que con temor y temblor, Señor, podamos honrarte, glorificarte y exaltarte a ti, que eres el único digno de honra, de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Toma control de todo lo que se opone a la predicación, Señor, a tu palabra. Y llévate todo aquello que no viene de ti en el nombre de Jesús. Te alabamos y te exaltamos y creemos que tú eres el Rey digno de gloria y de honra. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, estamos en esta serie que se llama Nuestra Cultura y tuvimos dos paréntesis muy importantes. Un paréntesis que se llamó Una cultura de corazones ardientes, donde creo que siguen ardiendo los corazones, no solo de los jóvenes, sino de las familias que han estado allí conectadas en todo esto. Hace 8 días tuvimos al pastor Jorge de aniversario y creo que es duro volver a predicar después de tremenda palabra, ¿sí? Creo que Dios lo usa poderosamente, pero que el Espíritu Santo lo honró. Gracias. Y qué bendición hoy por poder retomar nuestra serie. Entonces estamos en una serie que se llama ¿Nuestra qué? Nuestra cultura. Y ya hablamos que en Tierra Nueva procuramos la armonía, es decir, no murmuramos. También hablamos, mi esposa con otros 2 predicadores, hablamos de la lealtad, de que somos leales ¿a quién? A Dios, a la familia y a la iglesia. Y entonces volví a retomar la prédica en este punto, donde quiero comenzarlo con una frase que le tomé al pastor Sergio Ornuk, que me encantó porque ministró mi vida. Y él un día en una reunión con algunos pastores nos dijo: jamás olvides cuando estés bebiendo del agua, ¿sí?, a quienes cavaron el pozo. Y eso me marcó en la mente y en el corazón. ¿Por qué me vestí hoy así? Porque hoy voy a predicarte de honra. Y para mí este traje, y oraba por muchos pastores que ministraron mi vida, así, con un saco y una corbata, que ministraron el evangelio muchas veces, ¿sí?, en medio del calor, de muchas cosas, así. Hoy quiero honrarlos a cada uno de ellos. Quiero invitarte a orar por esos pastores que hoy tú debes darle honra en oración, porque un día ministraron tu vida, ¿sí? Sé que para muchos cuando iba saliendo aquí en corbata, los de la alabanza decían: uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y claro, algunos que vienen de ejércitos como este, rememoraron cosas especiales. Pero solo quería recordarle algo a la iglesia. Jamás podemos olvidarnos, ¿sí?, de quienes cavaron el pozo. Porque que muchos estemos acá predicando, ¿sí?, y conociendo el evangelio, hace parte de que muchos hombres vestidos de saco y corbata mucho tiempo honraron el evangelio de esta manera, ¿sí? Y no tenía que ver con ropa, pero tenía que ver con lo que había en sus corazones para honrar a Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de usar cada cosa para honrarte a ti y para honrar a quienes han sembrado por nosotros, a quienes un día oraron por nosotros, a quienes un día fueron nuestras autoridades. Hoy los bendigo y oro por sus vidas, sus corazones. Pero oro también, Señor, por mis autoridades, por mis pastores, Señor, por quienes hoy, Padre amado, Dios de los cielos, son dignos de honra para ti, Señor. Te exaltamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por hacer parte de esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. De la misma manera en que cuando me pongo esto, doy gloria a Dios por la honra, doy gloria a Dios por la gracia de no tener que usar corbata. Porque ya estoy que me ahogo. Hace mucho rato no lo usaba. Hace mucho tiempo corbata y saco y solo lo uso para los matrimonios. Pero con esto quería introducir un poco este tercer principio de nuestra cultura. Hágale que tiene al lado así. Dígale: en Tierra Nueva honramos a Dios, a las autoridades y a los mayores, ¿sí? Si hay algún militar, puede entender que esto hace parte de una representación o de un símbolo que explica la honra, ¿sí? Pero no me quiero alejar del texto más allá de estas ilustraciones adicionales, porque
cuando empezaba a estudiar acerca de la honra, me encontré con este caso. Y es el caso de los hijos de Elí, ¿ya? Que está acá precisamente mencionándose donde el Señor está tomando una determinación. Y está diciendo que aunque les había prometido que su sacerdocio continuaría, ya no iba a ser así. ¿Por qué? Porque ellos habían deshonrado a Dios. Habían deshonrado el altar. Y lo que es peor, lo habían hecho en parte con la complicidad de su padre, que aún sabiendo lo que estaban haciendo, ¿sí?, se los permitió y no se paró con carácter a cambiar esto. ¿Y por qué toma este ejemplo como introducción? Porque creo que si hay algo que las casas, que la familia debería modelar a sus hijos es la honra. Porque es un principio que está en vía de extinción, porque tiene mucha confusión. Porque tenemos mucha confusión. Y tengo que decir que es cierto que muchos se han equivocado, ¿ya?, al recibir la honra y la han usado mal. Pero eso no cambia el principio. Que los hijos de Elí se hayan equivocado no cambiaba el principio y la demanda de Dios. Que Elí no hubiese tenido el carácter y los pantalones de poner a sus hijos en el lugar correcto para que el altar cumpliera su propósito, no cambia el principio de la honra. Pero aquellos jóvenes deshonraron el altar. Y lo que más me sorprendía es que no era nuevo, deshonraban el altar esperando a las niñas a la entrada. ¿Sí? Bueno, menos mal aquí no pasa eso, gracias a Dios, ¿cierto? Pero estos jóvenes deshonraban el altar de Dios de esa manera. Y Elí lo permitía. Y esto me llevó entonces a entender que aún en una familia, ¿sí?, una sana construcción de una cultura saludable se basa en el correcto cultivo de los principios. Es decir, tu casa construirá una cultura de honra si tú cultivas honra. Pero si tú no la cultivas, no vas a esperar y no vas a poder recibir honra. ¿Ya? Repito, se basa en el correcto cultivo de los principios. Escuche esto, que fluyen en las tradiciones. Jesús, nos recordábamos hace algunos días, Mateo 15, versículo 8, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos ¿de quién? De mí. O sea, había gente que honraba, que hablaba medianamente bien. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y nos respondíamos esta pregunta hace algunos domingos: ¿eran malas entonces las tradiciones? Y llegamos a una conclusión muy especial: no, porque un cultivo correcto de tradiciones correctas basadas en principios, ¿sí?, ¿da qué? Principios. Pero si el cultivo es equivocado, entonces lo que vamos a cosechar no son principios, ¿sí?, son reglas humanas, son tradiciones de hombre, no de Dios. Y creo que Dios está exhortando aquí, conectando muy bien precisamente con lo que está pasando con Elí y sus hijos. Este caso de deshonra entonces nos lleva a empezar a entender que la honra es un principio. La honra no es un deseo, no es una buena intención. La honra es un principio. Es decir, honras o honras. ¿Por qué? Porque debemos honrar, no lo demanda. Ahora, estudiándolo un poco, entendía que la honra es inherente al ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene mucho que ver cómo fuimos diseñados. Porque tú y yo fuimos diseñados ¿para qué? Para adorar. Y todo el que es diseñado para adorar, ¿va a qué? A honrar. O sea que si eso hace parte de tu diseño, tú tienes que aprender a honrar. Porque todos fuimos diseñados para la honra. Ahora, ¿cuál es el lío aquí? Es que la honra tiene dos vías. Tiene un lado donde se recibe la honra y tiene otro lado donde se da la honra. Nos hemos movido en esos dos extremos y lamentablemente ambos extremos han sido perversos. Porque muchas veces quienes han recibido la honra la han usado mal. Porque como sabemos que debemos honrar sí o sí, yo honro porque debo honrar. Que haga el que le doy la honra, ¿sí? Comillas, no es problema mío. Ahora vamos a ver que de pronto sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese extremo de la honra del que la recibe raya en la idolatría. Y la adoración, ¿ya?, puede llevar a la idolatría. Pero el otro extremo tiene que ver con cuando tú te has golpeado y ya no quieres dar honra porque te lastimaron. Entonces tú te vuelves una persona que no honra, ¿sí?
Papá te lastimó y entonces, como te lastimó y no es un buen ejemplo, no es digno de honra, ¿sí? Y ahí entras en el otro extremo, el de la deshonra. Esto me lleva a una conclusión muy sencilla. Dar o recibir honra tiene que ver más con tu corazón de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque el que está lastimado para recibir honra, la puede usar en altivez y en orgullo para destruir. Pero el que está lastimado para dejar de honrar, se está coartando el beneficio del principio. Porque el principio dice que cuando tú honras, recibes. Es de los pocos principios donde tú vas a recibir algo. Y siempre me suelo decírselo a mis líderes de esa manera. Cuando tú honras, el bendecido no soy yo. El bendecido no es tu líder. El bendecido no es tu hermano. Cuando tú honras, el bendecido eres tú. Por eso tengo que honrar. Ahora, cuando estoy en la posición de recibirla, entonces, esto me demanda y me exige algo adicional. Me exige algo que el proverbio lo declara muy bien cuando dice el proverbio 15:33. El honrar al Señor enseña ¿qué? Sabiduría. Primero viene la humildad y luego ¿qué? La honra. La humildad es la cobertura de toda honra, ¿sí? Para ser recibida y para ser dada. ¿En qué sentido? Si mi corazón no está sano, es altivo y es orgulloso y recibe honra, ¿en qué va a terminar? En un pequeño Dios, ¿sí? Pero si mi corazón no está preparado y no sabe honrar, ¿en qué termina? En un huérfano. Porque el huérfano solo demanda, no honra, ¿sí? Y usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, no honramos por demanda, honramos por lo que Él hizo por nosotros. Por eso la honra es un principio inherente. Una iglesia que no tiene una cultura de honra es una iglesia que no recibe. Una iglesia que no honra al Espíritu Santo, el nombre de Jesús y el Padre, es una iglesia que no recibe de lo que Él tiene. El Espíritu Santo no va a estar en un lugar donde no es honrado, ¿sí? Y eso es importante entenderlo. La misma versión, el Proverbio 15:33 en la NBI dice, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede ¿a quién? A la honra. Y me sorprendió esto porque también el orgullo precede ¿a quién? A la caída. Y la humildad precede a la honra. O sea que la humildad, ¿sí?, es lo contrario al orgullo en medio de la honra, darla y recibirla. El problema es que como cuerpo muchas veces no hemos entendido cómo dar esa honra. Concluía entonces con esto, que conforme esté tu corazón, esa será la manera en que tú darás o recibirás honra. Por eso la sanidad es tan importante en este ministerio. Porque todos vamos a ocupar posiciones donde en algún momento vamos a dar o a recibir honra. Y creo, los que me conocen, que este es de los capítulos que más me cuesta dar. ¿Por qué? Porque no veo cómo se exige la honra. La honra es un principio que se da, nunca se pide. Cuando yo veo a alguien que pide honra, yo digo, ajá, no me cuadra. ¿Por qué? Porque lo que yo veo de Jesús no fue eso. El momento en el que Jesús, más adelante lo vamos a ver, reclama la honra, es cuando todo está consumado. Antes fue servicio. Y por eso creo que este acróstico resume muy bien 5 características de la honra a las autoridades, a los mayores y a Dios que esta iglesia debe cultivar dentro de su cultura, ¿sí? Y que queremos sea cultivada en tu casa. Estos días me decía una familia que empezó una nueva empresa, nos contaban un testimonio y dice, pastor, qué pena, yo estoy copiando toda la cultura para ponerla en mi empresa. Y yo le digo, cópiela, para eso es. No es mía, es del Señor. No tiene derechos de autor, están en la Biblia. ¿Por qué? Porque son principios. Y si esos principios operan para ti acá, operan en tu casa. Y si operan en tu casa, operan en tu empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada principio de ellos fue diseñado para eso. Ahora, voy a darte estas 5 características a través de la palabra honra en este acróstico, que creo que resumen algunos puntos importantes. Creo que esto daría para una serie completa, pero vamos a tratar de resumirlo en estos 5 puntos. El primero tiene que ver con el honor, ¿sí? Honor. Apocalipsis 4, 8b al 11. Dice,
De día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que hará de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias. ¿Daban qué? Gloria, honra y acción de gracias. ¿A quién? Al que estaba sentado en el trono. Honor es que solo hay una persona digna de honra y de honor. Tú y yo no merecíamos honra, pero por la obra de la cruz y la posición que obtenemos en Cristo, recibimos honra. Pero no la merecíamos, porque el único digno de honor, de gloria y de honra es Él, el que está sentado en el trono. Entonces, si tú quieres empezar a trabajar en tu corazón para sanar y aprender a recibir honra cuando te corresponda, y aprender a dar honra cuando te corresponda, vas a tener que aprender, ¿sí?, qué es el honor. ¿Y quién es el único digno de honor? ¿Quién es el único digno de gloria? ¿Sabes qué pasaba con estos trajes? Que nos representan a muchas personas que recordamos con amor, pero también nos presentan unos que se lo ponían y se creían Dios, ¿cierto? Porque a veces pensábamos que eso era lo que daba la posición de honra. Y eso no era lo que daba la posición de honra. La posición de honra la daba aquel el que merece honra. Porque tú estás anclado a Él con humildad. Porque si en algún momento llegas a pensar que tú la mereces, estás enredado con la honra. Y vas a pasar a la idolatría. Y vas a permitir que alguien entre a idolatría. Y por eso siempre procuramos que honres. Por eso le enseñamos a nuestros siervos a honrar. Pero creo que los siervos de esta iglesia conocen bien que a veces nos gustan los límites. Hemos tenido problemas por poner límites. Porque tenemos temor de que la honra se convierta en idolatría. Porque el Señor, ya voy a pasar allá, es contundente con ello. Pero sigamos hablando del honor. Dice: al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante Él, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono. Deponían su posición, deponían lo que eran, sus talentos, sus dones, para honrar al único que merece honra. Es decir, se quitaban de lo que eran. ¿Sabes qué es eso? Una completa entrega, completa humildad. Es imposible hablar de honor sin humildad, porque la ecuación da que honor, honra más humildad, ¿sí?, es honra. Es imposible honrar sin humildad, porque te puede llevar a la idolatría o te puede llevar a la deshonra, porque se va a camuflar el orgullo allí. Y cierra diciendo esto el versículo 11: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Este versículo resume el propósito central de este capítulo. Todos los seres en el cielo y en la tierra darán honra a Dios, porque es el creador y el sustentador ¿de qué? De todo. Es el único que merece honra. Pero si tú empiezas a hablar de honra, a dar o a recibir, sin tener en cuenta quién es el único digno de honra, puedes llegar a pensar que tú mereces ser honrado. Puedes llegar a pensar que porque eres el Padre, tienes el derecho a ser honrado, así te portes como no lo eres. Y esa es la primera acerca del honor. El Proverbio 22:4 dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Tú te estás dando cuenta que finalmente la honra que tú y yo recibimos es una recompensa sencilla de honrar al Rey, de temer al Señor. Que el Señor guarde nuestros corazones a la hora de recibir honra como liderazgo, como iglesia, porque el único que la merece es Él. Pero que el Señor nos guarde también de no entregar la honra al que la merece, porque Él dice la palabra que la entreguemos al que la merece. De no honra al que tiene, al que la merezca. Y eso se convierte de hecho en una máxima bíblica de la iglesia. Un texto que usamos frecuentemente y que va de boca. De no honra al que merece honra, al que es digno de honra. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas del honor, de la honra vertical, tú empiezas entonces a entender y comprender cómo aplicar la honra horizontal. Y esto está metido ahí en el corazón del gran mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón,
pero de amar a tu prójimo como a ti mismo. De saber ser honrado y de saber honrar. El segundo punto tiene que ver con la letra O, de obediencia. Y Hebreos 13, versículo 17, empieza a dar unas pautas de la obediencia. ¿Por qué? ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios también se refiere a demostrarle a Él respeto y obediencia a través de acciones y actitudes. Tú no puedes seguir diciendo que honras a Dios, pero no honras lo que Él te pide que hagas. Tú no puedes seguir pensando que tú honras a Dios, pero que tus decisiones siguen deshonrándolo. Porque sabes algo, Él te espera. Él tiene la paciencia. Pero el problema es tuyo. Porque te estás perdiendo, ¿sí?, de que la honra que le das sea para ti, para tu relación con Dios, bendición. Porque Dios no es un Dios retributivo. Pero Dios es un Dios que ve lo que tú haces con el corazón. ¿Sí? Porque aquel que lo hace sin esperar nada, recibe. Porque esos son los principios de Dios. Hay más dicha en dar que en recibir. Y tú no das por recibir, pero como sabes que das, recibes. Lo mismo pasa con la honra, ¿ya? Tú no honras a Dios esperando que Él te dé, pero la palabra dice que hay una recompensa en la humildad de esa honra, en el temor de esa honra. Cuando tú con tus acciones y tus actitudes honras a Dios. Y dice la palabra en Hebreos 13, obedezcan a sus líderes espirituales. ¿Qué dice? ¿Qué? Obedezcan. Voy a volver a leer. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Que esté de acuerdo a la palabra, ¿no? Asterisco agregado al texto. ¿Ya? Escucha esto. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Mire, usted puede estar seguro que usted honra y usted es bendecido. ¿Qué haga la persona con la honra que usted da? Él dará cuentas a Dios. Todos daremos cuentas a Dios de la honra que fue entregada. ¿Sí? Lo mismo en su casa. Usted honre. ¿Sí? Porque es una demanda para ustedes. Es parte de su relación con Dios. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Por favor, denme motivos. ¿Sí? Y cuando leí este pasaje, empezaba a entender un poco por qué es tan difícil para nosotros entender que la obediencia es parte de la honra y hace parte de lograr dividir o entender que nosotros hemos crecido bajo la influencia, ¿sí?, lo afirmaba este fin de semana, de una cultura griega donde tú te decías, tengo que entender para obedecer. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando cosas de estas, bajo la cultura hebrea a una cultura griega, donde la cultura hebrea pretendía y postulaba más bien, hay que obedecer y luego entiendo, ¿sí? Pero tú y yo hemos crecido permeados de una cultura como la griega. Y por eso a veces dejamos de obedecer lo que Dios ya nos dijo, que era simple y había que obedecer, ¿sí? Lo que por gracia, por amor, Él ya nos dijo, que era pecado y todavía estamos relativizándolo, ¿sí? Y yo quiero decirte que si tú vas a honrar a Dios, ¿sí?, la obediencia es una verdadera muestra de que honras a Dios, de que valoras su autoridad. Eso es obediencia, ¿ya? Eso es honra. Proverbios 24:21 dice, hijo mío, teme al Señor y honra al Rey, y no te juntes con los rebeldes. Diga el que tiene al lado, no te juntes con esa chusma. Primera del Chavo del 8, ¿no? Teme al Señor y honra al Rey y no te juntes con los rebeldes. Vuelvo al versículo 18 de Hebreos. Oren por nosotros. ¡Wow! ¿Sabes cuál es otra señal de la honra horizontal? Es que tú no solo obedeces, sino que oras por tus autoridades. Porque si es bien triste ver a pastores con saco, sin saco caer, ¿sí? Pero también saber que no hicimos lo que nos correspondía por nuestras autoridades. Mira lo que el apóstol está diciendo acá. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor.
Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. La obediencia y la oración son un compromiso de aquel que ha decidido orar, porque el que ora, honra, y el que honra, ora. Es un llamado de Dios a pasar de la honra vertical a la horizontal. El tercero tiene que ver con la necesidad de honra. Diga conmigo, necesito honrar. ¿Sí? Cuando tú aprendes a honrar, vas a ser honrado. Y voy a saltarme aquí el contexto, tú lo lees ahí y lo estudias en casa. Éxodo 20 y Deuteronomio 5:14 hablan de aquella oración, de aquellas palabras dictadas por Dios a su pueblo que se llaman la Shema, ¿sí? Dice, oye Israel, y le da los mandatos al pueblo de Dios. Y dentro de esos mandatos me encanta porque el primer bloque de mandatos tiene que ver con Dios primero. ¿Quieres aprender a honrar? Pon a Dios primero. Y todo lo demás irá complementándose. Pero en este mandato de poner a Dios primero, hay dos cosas elementales bien interesantes. La primera es un mandato a cero ídolos. Y cuando habla de los ídolos, Dios se pone un apellido. Yo soy un Dios celoso. Dios no comparte su honra. Y si tú estás recibiendo honra por algún motivo, yo quiero que te asegures de que la única honra y gloria es para Él. Porque Él no va a compartir la honra y la gloria contigo. Por eso quienes por posición, por autoridad recibimos en un momento honra, tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón y mantenerlo anclado y humillado al único que merece honra. Siempre me he preguntado por qué grandes hombres de Dios, sin problemas realmente inmorales, sin problemas en su carne de esa manera, terminaron en enredos profundos. Y muchas de las conclusiones que he sacado es porque no cuidaron su corazón del orgullo. Porque donde el orgullo llega, la honra desaparece o la honra se roba. Y recuerde esto, Dios es un Dios celoso. En ese primer bloque de poner a Dios primero, también Dios recuerda y dice que honremos el nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre. Que no lo usemos en vano, dice. No usen su santo nombre en vano. Y ese es el primer bloque. El segundo bloque de esto está en Deuteronomio 5:14 y dice el Señor, pero el día séptimo será un día de reposo. Diga conmigo, el domingo es el día del Señor. Es el día de reposo, no importa la hora. Diga que no importa la hora. ¿Sí? Pero el día séptimo será un día de reposo. Y uno se preguntaría aquí, ¿pero qué tienen que ver el descanso con la honra? ¿Qué tiene que ver el reposo con la honra? Pues eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo acá en Deuteronomio 5:14. Que el último día, el día de reposo, es para la honra de Dios. Aquel que no lo comprende, aquel que no lo entiende, ¿sí? Se empieza a enredar y a meter en problemas. Eso lo que quiere decir también es que tu corazón necesita honrar. Tu alma necesita honrar, tu cuerpo necesita honrar. Porque tu corazón necesita descansar. Tu alma necesita descansar y tu cuerpo necesita descansar. Y cuando usted se sienta muy cansado, haga el ejercicio y piense si tal vez lo que falta es que honre. Y ponga a Dios primero. Y ponga a Dios primero en su vida. Dice Deuteronomio terminando, así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. El descanso, el reposo, es un reto disruptivo para esta cultura. Es un reto disruptivo para una cultura que solo quiere trabajar, ocuparse y pensar. Decirle a esta cultura que repose y que reposar y que detenerse es confiar en Dios y honrar a Dios. Es locura. Es locura. Por eso estamos los que estamos acá y no estamos más. Porque algunos no lo hemos comprendido. Que no es una obligación, que es honra, que es revelación, que yo honro por lo que Él ya hizo por mí, no por lo que Él está demandando de mí, sino porque el bendecido con la honra voy a ser yo. Por eso en Tierra Nueva honramos. Y honramos nuestras relaciones. La tercera letra, la cuarta letra, es la letra R de honra. Y tiene que ver con relación. ¿Cómo trascendemos esa necesidad? El pueblo de Dios necesitaba honrar.
De hecho, está saliendo de la esclavitud y lo primero que Dios le dice es: ve y honra al Señor tu Dios. Deja ir a mi pueblo para que vaya y me alabe, me glorifique, me honre. Y ahí entonces conectaba el mismo Éxodo 20 con lo que sigue en nuestras relaciones. Ya aprendí que debo adorar a Dios y honrar a Dios. Ya aprendí que debo obedecerle y que es una necesidad de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de todo lo que soy. Y ahora, ¿cómo lo aplico entonces? Horizontalmente, en mi relación. Y creo que la palabra es muy clara y el Señor es contundente cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te dé el Señor tu Dios. Y qué bueno poder recordarlo hoy, porque dentro de 8 días vamos a honrar a mamá, sin olvidarnos de quién es el único digno de honra y de gloria. ¿Sí? Porque algunos no lo tenemos claro, algunos se nos olvida, y el domingo sigue siendo el día del Señor. Así vayas a honrar a mamá. Y el Señor sigue siendo el único digno de honra. Así vayas a honrar a mamá. ¿Sí? Pero el Señor no se olvida. Y entonces lo coloca y dice: honra a tu padre y a tu madre, porque quiero recordarte que la honra trae beneficios. Y en el caso de la honra, al papá y a mamá es una promesa. Siempre le digo a los jóvenes: ¿quieres seleccionar bien la idónea? ¿Sí? Usted sencillamente camine, deje caminar un tiempo y usted mira cómo el fulano o la fulana honran a papá y a mamá. Y si usted ve que ese fulano o esa fulana no honran a papá y a mamá, huya. Huya. Va a ser un lío. Porque aquel que no sabe honrar a padre y madre está en problemas. ¿Sí? ¿Quieres una buena calificación? Hazlo eso. La honra y la adoración vertical producen una sana y bíblica honra y respeto horizontal. Honrar sanamente a Dios con sanidad en mi corazón me permite honrar a mi hermano, honrar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:22. El apóstol Pablo está haciendo una ampliación y dice: al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Sí, el Señor que limpia los baños cuando usted llega a la iglesia y están limpios. La señora, la hermana que llega a la iglesia y que pone las sillas para que usted se siente cómodamente. Dice la palabra que ellos necesitan y se les dará una honra especial. ¿Te estás dando cuenta que en Cristo la honra no es lo que habíamos visto? No la daba el vestido, no la daba el estatus, no la daba la posición. Aunque como autoridades, como pastores, como líderes que ejercemos en el pueblo, dice la palabra que vamos a recibir honra. Y que Dios nos pedirá cuentas de esa honra que recibimos. Pero vuelvo al punto. Si tu corazón no está sano, ni darás ni recibirás bien la honra. Pero estamos demandados a honrar. Debería ser parte de lo que un hijo de Dios practica diariamente. Versículo 23. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Porque somos un cuerpo. Porque el hermano que está al lado tuyo merece la honra. Dile al que tiene al lado: hoy te honro y bendigo tu vida. Porque el que está al lado tuyo como cuerpo merece honra. La honra no es solo para el pastor. Claro que ocupamos posiciones de autoridad y de responsabilidad, pero eso no hace que la honra del cuerpo no aplique y funcione. Porque el hermano que está al lado es digno de honra. Y aún aquel que tú no ves qué es lo que hace, es digno de honra. Dice: además se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables, los del traje, no requieren trato especial. ¡Wow! Y ahí entonces Dios nos pone a cada uno en su lugar. Qué bendición poder, ¿sí?, representar el reino de Dios, llevar su palabra. Pero lo que la Biblia dice es que tienes más honra tú que yo. ¿Por qué? Porque eso es lo que amerita el cuerpo. Porque eso es lo que demanda el cuerpo de Cristo. Que demos honra al que le debemos dar. ¿Sí? Que recibamos honra cuando tenemos que recibirla. Pero que cuidemos nuestro corazón, porque a Dios le interesa que la honra sea un principio central para edificación de su pueblo, de sus casas, de sus familias. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. La cultura de honra de esta iglesia tiene que ver precisamente
con que la honra no la da una posición, la honra la da el servicio. La honra la da la capacidad que tú tengas de ponerte la toalla en tus pies. La honra la da la capacidad que tú tengas, ¿sí?, de honrar a tu hermano. Porque esto nos conecta con el último y la última característica que es clave en esto, ¿sí? Y es la A de honra, ¿sí?, que tiene que ver con el amor. Tiene que ver con la mayor expresión de honra de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Tiene que ver con lo que Jesús hizo por ti y por mí. Juan 5, 22, 23. Dice la palabra de Dios. Perdón, Juan 17, versículo 1. Dice, después de que Jesús dijo estas palabras, miró al cielo y dijo, ¿sí?, después. Esa es la oración de Jesús. Jesús está orando por él, por sus discípulos, por los creyentes. Y para comenzar esta oración, Jesús dice lo siguiente: Padre, ha llegado el momento, da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Este fue el único momento donde Jesús reclamó la honra. Cuando ya iba a entrar en la etapa final para retomar su posición. Y si usted lee unas líneas más adelante de este texto, Jesús está diciendo, llegó la hora de que volvamos a ser uno. Que de donde yo salí ahora, tome mi posición de hijo. Y aquí Jesús reclama la honra. ¿Para qué? Para entregarla. Para ir a la cruz por ti y por mí. Juan 5, 22 dice, además el Padre no juzga a nadie. La alabanza está por ahí. Sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Tú me estás entendiendo que la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es una sola. Que cuando tú honras al Espíritu de Dios, honras al nombre que es sobre todo nombre. Y que cuando honras al nombre que es sobre todo nombre, honras al Padre Todopoderoso, al Dios que es fiel. Y que esa honra es la que hace en tu vida que la obra de la cruz tenga sentido. ¿Por qué? Porque aquel que merecía toda honra, un día se hizo como tú y como yo. Un día dijo, no quiero la honra, quiero tu salvación. No quiero la honra, quiero tu transformación, tu cambio. Hoy estoy dispuesto a bajarme de recibir la honra. Aquel que no está dispuesto a agachar su cabeza para dejar de recibir la honra, cuando la reciba, se va a causar problemas. Porque dice la palabra en Filipenses 2, versículo 7, que aquel que merecía toda la honra se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, ya no como Dios, ya no como el digno de honra, sino como hombre. Aquel que merecía toda la honra un día dijo, ¿sabes qué? No me importa, no me interesa, no me interesa cómo se vea, me interesa que tú recibas de esa honra. Porque al ser honrado por la obra de la cruz, tú vas a comprender el día que tengas que recibir honra, la responsabilidad del reino al recibirla. Pero también recibirás la responsabilidad de entregar la honra con un corazón guardado. De jamás entregar honra para ser ídolos. De jamás entregar honra porque es un ídolo. Cuídate de entregar la honra donde estás haciendo ídolos. ¿Sabes una cosa? Muchos que se pusieron esta ropa y se convirtieron en semidioses, tal vez nunca tuvieron la intención. Pero hubo gente con corazones incorrectos que los honró y los convirtió en ídolos. Pero también hubo muchos de estos ídolos que tenían un corazón destruido y al recibir la honra se autodestruyeron más. Pero eso no anula el principio. Dios te diseñó para adorar, Dios te diseñó para honrar, y la mejor muestra de eso es lo que Él hizo en la cruz por ti, para reconciliarte en amor con aquel
que se quitó de la honra para traerte salvación a ti, para traerte redención a ti y para entender que la gracia de Dios es suficiente para que tú le honres. Porque no te lo va a demandar. Nunca lo demandó. Cuando lo demandó, se lo demandó al Padre para decirle: ya es tiempo que seamos uno. Dame esa honra ahora, porque me voy a despojar de todo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua honre, toda lengua glorifique que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es mi oración que tú puedas aprender a honrar para no perder las bendiciones de un principio tan hermoso como es el honrar a los mayores y a las autoridades. Pero también que si tú tienes que recibir honra, puedas guardar tu corazón de tal manera para que con humildad te mantengas firme ante el llamado que Dios te ha hecho. Y en esta iglesia, en esta temporada, necesitamos honrar, porque anhelamos que aquel que es honrado esté y permanezca en este lugar. Porque cuando tú honras a tu hermano, cuando tú honras a tu líder, cuando tú honras el cuerpo de Cristo, allí Él se va a manifestar. Y cuando tú aprendes a honrar a aquel que te parece muy pequeño, allí es donde Dios empieza a hacer los milagros. Hay un pasaje que me llama mucho la atención acerca de Jesús. Y está en Mateo 13:57. Dice que haciendo milagros la gente se escandalizaba a causa de Él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Hay momentos donde no importa cómo tú llames a la persona. Hay momentos donde la lingüística no importa. Pero ¿sabes algo? Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y Él sabe dónde se siembra honra. Y donde se siembra honra, se recogen milagros. Donde se siembra honra, se recogen promesas. Donde se siembra honra, se recoge autoridad. Donde se siembra honra, se recoge humildad. Y tal vez es tiempo de que tú determines cómo vas a estar en esta casa con respecto a la honra. Y si es tu decisión, primero, honrar a Dios. Y segundo, honrar al cuerpo de Cristo y a las autoridades delegadas por Él. Entonces es tiempo de que tú veas las bendiciones de la honra en un lugar donde hemos decidido honrar a Dios, a las autoridades y a la iglesia y a los siervos, a mi familia, a mis padres, a mis hijos. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque siendo tú el único digno de honra, no escatimaste ser Dios para humillarte y ser deshonrado en una cruz. Gracias porque tu obra es suficiente. Gracias porque tú, Señor, nos permites hoy honrarte a ti para honrar a mi hermano. Hoy honro mis autoridades. Hoy honro mis siervos, Señor, mis consiervos, Señor, con quienes tú has decidido que este cuerpo siga avanzando. Y yo te pido, Rey, que nos permitas hacer de la honra un principio transversal para ver los milagros, para ver lo que tú estás por hacer. ¿Qué tal si le dices ahí: Señor, recibe toda honra? Te pido perdón cuando no he honrado de manera correcta. Te pido perdón cuando no he honrado a mis padres, a mis autoridades. Tú lo hiciste todo por mí en la cruz. Déjame entenderlo, que no es una exigencia, no es una tradición humana. Es un regalo poder honrar, respetar a otros, Señor, que tú me has colocado, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que recibas la gloria y la honra de tu iglesia. Sana nuestros corazones, Señor. Allí donde alguien al que le dimos honra nos lastimó, sánanos. Y ¿sabes algo? Yo te quiero pedir hoy voy a asumir un papel aprovechando este traje.
Hoy quiero ser ese pastor, ese líder que tú honraste y que te dio la espalda. Que tú honraste y que te juzgó. Que tú honraste y te señaló. Que tú honraste y te sacó. Yo hoy quiero tomar esa posición y pedirte perdón. Y darte la oportunidad de que tú decidas recibir este perdón. Perdóname. Porque hoy yo soy ese padre también que te hirió. Hoy te pido perdón para que tú puedas honrar para tu bendición y no la mía. Hoy le damos honra al Rey, porque tú hoy sanas corazones, Señor, que habían dejado de honrar, que hoy te van a honrar con sus primicias, con sus riquezas, con sus corazones, que hoy te van a honrar con palabras, que hoy te van a honrar con afirmación para sus hijos, sus esposos, Señor. Hoy sanas esposas que habían dejado de honrar a sus esposos. Hoy sanas líderes, Señor, que habían dejado de honrar sus autoridades, que habían dejado de atesorar la instrucción, la dirección, que tomaron decisiones solos. Señor, hoy te pedimos, Rey, que nos dejes honrarte, Dios, y que seas tú recibiendo toda gloria y toda honra, Dios de los cielos, Señor. Señor, te la entregamos a ti, Rey. Sana nuestros corazones. Déjanos hacer de la honra un principio fundamental de esta cultura. Déjanos cultivar honra para ti. Déjanos que este lugar te honre en alabanza, en adoración. Y que tu presencia, tus milagros, tu palabra sean siempre reveladas. Porque en este lugar se honra al único Rey que lo merece.